La gran tragedia intelectual de nuestro tiempo no es la escasez de crítica o la abundancia de la mentira, sino la rendición deliberada de la mente. Nuestra era está definida por una elección masiva e inquietante. Las personas no carecen de la capacidad para el pensamiento crítico, sino que eligen conscientemente anularlo. Asistimos a la emergencia de la ceguera voluntaria, una patología colectiva donde la incompetencia manifiesta es elevada a la categoría de verdad incuestionable. La pregunta que debemos afrontar es: ¿por qué la sociedad elige rendir su juicio y volverse devota de aquellos cuya única cualidad observable es la audacia desinhibida de su vacío intelectual? Pero antes de condenar al presente, debemos confrontar una verdad incómoda. Esta fe ciega en el idiota no es un fenómeno nuevo, es un eco oscuro de la historia, una recurrencia cíclica que, como veremos, ha devastado civilizaciones enteras. Esta voluntad colectiva de la ceguera es una inclinación profundamente arraigada que ha transformado la incompetencia manifiesta en un espectáculo rentable, la ignorancia en una pose de autenticidad y, para amplios sectores de la sociedad, en un objeto de fe inquebrantable. Asistimos a la emergencia de un fenómeno que va mucho más allá de la mera posverdad. Es la idolatría estructural del necio, donde líderes o figuras de influencia que demuestran una ineptitud, una ignorancia o una contradicción flagrante con la realidad, son sostenidos, defendidos y elevados a una categoría de intocables por una base de seguidores devotos, inmunes a la evidencia. La pregunta filosófica crucial que debemos afrontar antes de que el fenómeno se solidifique como la nueva normalidad y desintegre los cimientos del debate racional es: ¿por qué una sociedad, en posesión de herramientas de información y análisis sin precedentes, fruto de siglos de ilustración, elige consciente, o quizás subconscientemente, anular su sentido crítico y volverse devota de aquellos cuya única cualidad observable es, precisamente, la audacia desinhibida de su vacío intelectual? El análisis de esta patología social exige que volvamos al efecto Dunning-Kruger, pero no solo como un sesgo individual donde la ignorancia genera confianza, sino como una patología socialmente amplificada y mercantilizada. En el líder que encarna al idiota, la incompetencia se combina con una confianza desmedida, creando una fachada de absoluta convicción, que es, paradójicamente, su principal activo político. Esta convicción, liberada del incómodo lastre de los hechos y la complejidad, se convierte en un faro moral y epistémico para el seguidor agotado. El seguidor, agobiado por la complejidad fragmentada del mundo líquido de Bauman, donde todas las instituciones son frágiles y las certezas morales se han disuelto, anhela un ancla absoluta que le devuelva el orden. La figura del líder incompetente, precisamente porque se atreve a hablar en absolutos simplistas y emocionalmente cargados, nosotros contra ellos, todo es culpa de una conspiración externa, ofrece una reducción de la complejidad que es profundamente confortable, casi terapéutica para la ansiedad moderna. La seguridad inamovible del líder, aunque irracional y basada en falacias burdas, se transfiere miméticamente al seguidor, liberándolo de la angustia de tener que pensar por sí mismo, dudar o asumir la responsabilidad epistémica de su propio juicio. Esta transferencia no es un error lógico, sino una estrategia psicológica de supervivencia ante la sobrecarga cognitiva. Es un refugio contra el miedo a la incertidumbre. El seguidor se entrega a la fe ciega para poder liberarse de la fatiga de la deliberación. Desde una perspectiva de la psicología de masas y de la identidad social, este fenómeno se entiende a través del concepto de identificación grupal primordial y sesgo de confirmación radical. Una vez que el individuo se identifica con el líder, y más importante aún, con la tribu que lo sigue, el etos del movimiento, su estética y su enemigo común, la lealtad grupal se vuelve la ética suprema, la única fuente de validación moral y existencial. El líder ya no es juzgado por sus méritos, sino como el símbolo inmaculado de la identidad colectiva del grupo. Criticar al líder es, por extensión, percibirse a sí mismo como un traidor al grupo, una amenaza de exclusión tribal, una sentencia de ostracismo que el ser humano busca evitar a casi cualquier costo. Esta adhesión, por tanto, no es una elección racional,
es un poderoso mecanismo de autorregulación emocional y de reafirmación de la pertenencia. La idolatría se convierte en una caja de resonancia moral, donde cada error, cada mentira o cada absurdo del líder no debilita la fe, sino que, por el contrario, la refuerza, exigiendo al seguidor realizar una disonancia cognitiva cada vez más extrema y más heroica para justificar la permanencia de su creencia. La máxima de este culto no es la búsqueda de la verdad, sino la fidelidad sacrificial. Si los hechos o la lógica contradicen al líder, entonces es porque los hechos han sido manipulados por nuestros enemigos. El líder, que encarna nuestra verdad, es inexpugnable. El filósofo Peter Sloterdijk nos ofrece una herramienta crítica para comprender la dinámica de esta adhesión irracional a través de su concepto de cinismo moderno, aplicado a la motivación del seguidor político. El seguidor de la idolatría no es ingenuo. A menudo sabe en un nivel superficial que el líder miente o es inepto, pero la creencia opera en el plano del resentimiento profundo, la afirmación tribal y el desahogo emocional catártico. El líder incompetente, con sus transgresiones, actúa como un payaso sagrado o bufón del rey que al transgredir se burla de las élites intelectuales, de los expertos y de las normas establecidas. El seguidor lo idolatra no a pesar de su deshonestidad, sino a causa de ella, pues cada ruptura de protocolo se percibe como un golpe de martillo, un acto de venganza vicaria contra la complejidad y la élite que se percibe como moralista y condescendiente. Al abrazar al idiota, el seguidor afirma su derecho a ser ilógico y emocional, invirtiendo la jerarquía de valores de la Ilustración. La historia está plagada de estos ejemplos, y el patrón es siempre el mismo. La promesa de una utopía o una solución simple lleva a la negación masiva de la realidad. Esta idolatría a la incompetencia puede llevar a extremos letales, como el caso de la comunidad utópica aislada en la selva, liderada por un hombre sin credenciales, Jim Jones, cuyo carisma y promesa de justicia social fueron el cemento de una tribu, que culminó en la destrucción masiva sacrificial por obediencia. La prueba final de esta fe ciega no fue la convicción racional, sino la fidelidad sacrificial al líder, incluso ante la evidencia física del sinsentido. El carisma se convierte en un arma letal cuando se le rinde culto como dogma, aniquilando el instinto de supervivencia. En un ámbito más amplio, consideremos los movimientos de la utopía agraria radical en un gran país asiático, donde un líder carente de conocimientos económicos y agrícolas exigió la negación de los datos reales en nombre de un gran salto productivo. La fe colectiva en el plan del líder se mantuvo incluso cuando millones de personas murieron de hambre por hambrunas masivas, directamente causadas por la ineptitud en la planificación y la negación de la realidad. De manera más extrema, en el sudeste asiático, una facción radical tomó el poder con la promesa de crear una sociedad igualitaria, con un líder que impuso un delirio ideológico que buscó borrar la individualidad. La incompetencia se manifestó en la destrucción de hospitales, escuelas, ciudades y la persecución de cualquiera con educación. En ambos casos, el idealismo colectivo se convirtió en tiranía al sacrificar la verdad por la lealtad al líder, una fe ideológica disfrazada de progreso. La idolatría a la incompetencia no se limita a la política o la religión. Florece donde la emoción de la ganancia y la certeza superan el cálculo. Las burbujas económicas son el culto a la incompetencia, disfrazado de visión de negocios. En el siglo XVII, en los Países Bajos, la burbuja de los tulipanes vio a toda la sociedad creer que una flor sin valor intrínseco era una inversión infalible. Los líderes de la especulación eran a menudo comerciantes inexpertos, que, con una confianza inflada por la ganancia fácil, convencieron a todos de que la realidad económica tradicional no se aplicaba a su activo especial. La fe colectiva en el crecimiento infinito y la incompetencia para medir el valor real se tradujo en una ruina económica. Se eligió la certeza cómoda de la ganancia fácil sobre el análisis prudente de los riesgos, una locura especulativa que es la fe ciega en el progreso, sin sentido común. En el presente, la idolatría a la incompetencia se ha incrustado en la propia arquitectura social a través de la tecnología. La metáfora de la esfera y la espuma de Sloterdijk
es más relevante que nunca. El líder incompetente no habita una ideología monolítica, sino una espuma, un conjunto de burbujas narcisistas. El seguidor no se disuelve, sino que se infla en su propia burbuja de autovalidación. El líder es el cemento gaseoso que une estas burbujas individuales a través de un resentimiento compartido contra el mundo exterior, la élite, los medios, el consenso científico. La idolatría es el ritual de autoconfirmación de la burbuja. Esta arquitectura desmantela 3 pilares de la razón. Primero, la confianza epistémica, a través de la ética del ruido. El líder incompetente satura el espacio público con suficiente información falsa o contradictoria para que el seguidor se agote y concluya: todo es ruido, nada es creíble. Esta resignación epistémica lleva al seguidor a dejar de creer en la posibilidad de la verdad externa, convirtiendo la fe en el líder en un acto de voluntad pura contra el caos. Segundo, la responsabilidad lógica, manifestada en la retórica de la victimización. El idiota político transforma su incompetencia en una prueba de su autenticidad heroica y su lucha contra el establishment. Si el líder es atacado por los expertos, prueba que está luchando la verdadera batalla del pueblo. Tercero, la jerarquía meritocrática, subsumida en la democracia de la opinión. La creencia de que todas las opiniones son igualmente válidas abre la puerta a que el sentimiento reemplace a la evidencia como criterio de verdad. El líder incompetente encarna el triunfo del yo siento sobre el yo sé. De ahí que el hipernarcisismo estudiado por Lipovetsky haga del líder incompetente un producto de hiperconsumo político. No se le vota por un programa de gobierno, sino por la gratificación inmediata que proporciona su performance. Un voto de estilo que afirma la identidad del seguidor. Su poder reside en su capacidad para legitimar la emocionalidad pura sobre la razón fría. Un último ejemplo que subraya la debilidad humana ante la autoridad, incluso en la crisis, es la crisis de la experticia en la gripe española de 1918. En muchas ciudades, cuando los epidemiólogos proponían medidas duras, fueron líderes locales quienes, por motivos populistas o económicos, negaron la gravedad, organizaron desfiles o promovieron remedios inútiles. La gente eligió creer al político local que negaba la amenaza sobre el científico que exigía sacrificio. ¿Te suena de algo? Este caso demuestra que la idolatría a la simpleza y la resistencia a la autoridad epistémica es una falla humana perenne, acelerada hoy por el hiperconsumo de información. La consecuencia más peligrosa es la desintegración del contrato cívico basado en la competencia. Si el líder puede ser flagrantemente incompetente y aún así ser sostenido por la devoción masiva, el sistema democrático pierde su mecanismo de corrección de errores. Se establece la norma de que el poder no requiere mérito o verdad, sino solo la habilidad carismática para mantener la intensidad de la adhesión emocional. La tiranía de la simpleza se disfraza de virtud moral. Este es el punto de inflexión donde la democracia muta en oclocracia, o, peor aún, en una forma de totalitarismo blando. Porque si la masa ha aceptado que la validez de un líder reside en la fuerza del sentimiento colectivo y no en la efectividad de su gestión, el sistema de pesos y contrapesos se vuelve irrelevante. La ineptitud, cuando se idolatra, actúa como un ácido que disuelve las instituciones desde dentro. El funcionario competente, el burócrata eficiente y el experto que se adhieren a la complejidad son vistos, no como activos, sino como obstáculos. Son los enemigos del pueblo que impiden que el líder, auténtico, cumpla la promesa simplista. La idolatría a la incompetencia convierte la gobernanza en un ejercicio de performance emocional, donde el show de la lealtad reemplaza al tedio de la planificación fiscal, sanitaria o diplomática. Esta dinámica crea un círculo vicioso. La incompetencia del líder provoca crisis reales, y esas crisis, a su vez, refuerzan la necesidad emocional del seguidor de aferrarse a la simplificación y al chivo expiatorio que ofrece su ídolo. El mecanismo de la fe ciega se realimenta de la catástrofe que él mismo genera. La última y más profunda herida que esta idolatría inflige a la sociedad es la crisis ética de la postcompetencia. Al glorificar la incompetencia como autenticidad y la ignorancia como pureza de espíritu, frente a la élite corrupta,
se establece un nuevo estándar moral. La virtud no reside en el esfuerzo, la dedicación o el conocimiento, sino en la posición identitaria. El líder no necesita ser bueno en su trabajo, solo necesita ser uno de nosotros en su resentimiento. Esto tiene consecuencias devastadoras a largo plazo. Se erosiona la base meritocrática, que pese a sus fallas, ha sido el motor de la eficiencia en las sociedades complejas. Las nuevas generaciones crecen en un entorno donde el mensaje implícito es que el esfuerzo intelectual y la búsqueda de la verdad son opcionales y, peor aún, pueden ser una desventaja social y política. La incompetencia funcional se convierte en una herramienta de ascenso. Ya no se trata de que el líder oculte su ineptitud, se trata de que la exhibe como un trofeo de su ruptura con el sistema. Este fenómeno marca la inversión final de la Ilustración. Se pasa del «atrévete a saber» de Kant al «atrévete a ignorar» como acto de rebelión. El seguidor se siente validado en su propia pereza intelectual y en su aversión a la complejidad, proyectando esa aversión en su líder. El precio de esta comodidad es la descalificación de la realidad misma. El contrato social se rompe no solo entre gobernantes y gobernados, sino entre los ciudadanos y el mundo objetivo. La imbecilidad funcional, promovida y celebrada, se convierte en la ideología por defecto, garantizando que los problemas complejos que requieren competencia, el cambio climático, las crisis de salud pública, la estabilidad económica, sean eternamente aplazados o gestionados de forma desastrosa. El verdadero camino para enfrentar esta idolatría no es la exposición de la verdad, que ya no funciona, sino la reintroducción del método socrático y el desmantelamiento de las cámaras de eco. Se trata de sembrar la aporía, la duda, el perplejo, no sé, que detiene el mecanismo de la disonancia cognitiva. Esta es la única forma de combatir la polarización algorítmica que nos aísla en burbujas de autoconfirmación. La ironía socrática se convierte en el arma subversiva final. No decir al seguidor, te equivocas, sino preguntar, ¿qué evidencia concreta te haría cambiar de opinión sobre el líder? Es un combate por la dignidad de la mente individual contra la pereza de la fe masiva. La tiranía de la simpleza solo se vence con la valentía de la pregunta difícil y la responsabilidad individual de romper el hechizo de la voluntad colectiva de la ceguera. La persistencia de esta idolatría demuestra que la libertad intelectual es una elección diaria y la renuncia a la complejidad es, en sí misma, el acto político más regresivo. El fin de este culto no vendrá por la derrota del líder, sino por el agotamiento ético del seguidor al tener que defender lo indefendible, o por el impacto ineludible de la realidad que la incompetencia finalmente genera. Únete a los que se atreven a mirar la realidad a los ojos, suscríbete al canal, activa la campana y sé parte de la conversación. Cuestiona, descubre, despierta. Gracias, de verdad.